Ser Podcast. Hora 25 en Ser Podcast. Y en el último día de la guardia, con permiso de las cosas importantes. La radio es como la casa de los padres, tu casa de la infancia. Siempre te reconoces en ella, aunque vuelvas de vez en cuando. La radio es ritual y rutina. Es la certeza de que siempre que la buscas, te devuelve algo. Una voz, una música, una emoción. La radio no teme al silencio, pero se lleva mal con el vacío. Y la radio de verano es la orilla en la que estar y a la que volver siempre. Es la corriente fresca que va de la puerta a la ventana una noche de agosto. Es larga como los días, es ligera como el sueño, es vibrante como una fiesta, es prometedora como un viaje. La radio en verano es para ustedes la tranquilidad de que no dejamos de estar aquí. Para nosotros, la esperanza de que no hayan dejado de estar ahí. Quizá su contrato acabó ayer. Tenía un trabajo de esos de verano, quizá a esta hora haya cerrado el portátil, ha pasado la tarde buscando ofertas de empleo, tiene ya a esta hora la vista cansada, la cabeza le duele un poco. Se ha sentado en el sofá, ha apurado la botella de vino que tiene en la cocina, se ha servido una copa y ha encendido la SER. Eso quiere decir que quiere saber qué ha pasado hoy. Hoy ha pasado que el gobierno ha caído en el desconcierto y Rubiales en la excitación. El Tribunal Administrativo del Deporte no cree que el comportamiento de Rubiales sea una falta muy grave, como denunció el gobierno, sino grave. Y eso tiene implicaciones. El Consejo Superior de Deportes no le puede suspender como quería, así que se ha abierto una crisis que el ministro Iceta ha analizado en una rueda de prensa convocada de urgencia para anunciar. El Consejo Superior de Deportes va a instar al tribunal que proceda a suspender temporalmente de sus funciones a Luis Rubiales hasta que se resuelva definitivamente el expediente que le afecta. Es decir, no puede hacerlo directamente el Consejo por la calificación de las infracciones, pero sí puede hacerlo en aplicación de la ley el propio Tribunal Administrativo del Deporte. Y luego ha sido el turno de Rubiales. En un comunicado a su estilo, el suspendido presidente de la Federación insiste en que su beso a Jenny Hermoso fue consentido por las dos partes, una muestra de júbilo, que es víctima de una cacería que nadie se merece, que se va a defender hasta el final y que el gobierno no respeta la separación de poderes y presiona a la justicia deportiva. Ahora lo vamos a contar porque este viernes han pasado más cosas relevantes. En Murcia, el PP López Mira se ha bajado del burro y ha aceptado gobernar en coalición con Vox. Le ha ofrecido 2 consejerías, una con rango de vicepresidencia. Vox quería 3, pero Vox ha aceptado las 2. Así que hay acuerdo para un gobierno de coalición. En Euskadi, apertura del curso del PNV con mensajes para el PSOE y el PP. Ortúzar le dice a Feijóo que no va a dar apoyo ni por activa ni por pasiva a un gobierno involucionista. Y le dice al PSOE que sí, que la cuestión territorial va a ser un elemento relevante. El PSOE, los socialistas, Pedro Sánchez, tienen ante sí una oportunidad histórica para construir una alternativa distinta a lo que han hecho hasta ahora, empezando por un modelo territorial respetuoso con los derechos de las realidades nacionales que hay en el Estado. Creo que todo ese proceso puede ayudar a democratizar aún más el modelo actual del Estado español si las cosas se hacen bien. Y ahora que Euskadi pide más autogobierno, Sánchez abre curso mañana en Andalucía, en el otro extremo geográfico y político, cuando se trata de la interpretación del Estado de las autonomías. Hoy también ha pasado que Vox ha vuelto a dar la nota en una concentración para condenar un crimen machista. Ha vuelto a ocurrir en Valencia. La presidenta de las Cortes se ha apartado de la pancarta, es la segunda vez que lo hace, en un acto convocado por la institución que preside, sin referencias a la violencia machista. Vicente Barreras, vicepresidente primero del Consejo. Todo el Consejo condena enérgicamente el execrable crimen que se ha cometido contra crimen. Estamos al lado de todas las víctimas que producen o que son víctimas de todas las personas que son víctimas de la violencia. Y hoy todavía no ha pasado lo que va a pasar este fin de semana. Jordi Carbó. Jordi, muy buenas noches. Buenas noches. Nos decías a las 8 que la Dana todavía no ha llegado, pero que lo que ocurre antes también puede dejar lluvias importantes.
Y las está dejando. De hecho, podríamos decir que es algo que nos está dando pistas del potencial de lo que viene durante el fin de semana, que ahora lo detallaremos. Pero destacamos, y según datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en el Valle de Benasque se han superado ya los 100 litros por metro cuadrado. Están cayendo con mucha intensidad. También en el Pirineo Navarro, tormentas que están siendo persistentes. De manera que ya, primera advertencia, mucha atención cerca de los ríos que bajan de los Pirineos, porque estas tormentas, como vemos, ya superan los 100 litros por metro cuadrado. Tormentas que a lo largo de la noche irán ganando protagonismo en más puntos del país. Bueno, eso es lo que está pasando ya. Y ya mañana la Dana será la que sí explique las lluvias que vamos a ver. El momento en que esperamos que se forme la Dana, como decíamos antes, que esta corriente que circula por todo el hemisferio norte, una vez se ha ido ondulando, se corte del todo y quede aislada sobre la península, será más o menos sobre esta hora. Y esto supondrá un cambio significativo, porque cuando se convierte en una Dana, el potencial de severidad aumenta, y es lo que va a pasar. De manera que insistimos en lo que ya hace bastantes horas que más o menos ha quedado claro, que entre mañana por la tarde, sobre todo a medida que se acerque la noche, y en muchos puntos del país hasta el lunes al mediodía, lluvia de carácter torrencial, tormentas que se presentarán prácticamente en cualquier punto del país, no afectando muchas poblaciones, algunas con granizo, fuertes rachas de viento, pero sí que habrá algunos puntos donde estas tormentas serán más recurrentes y más persistentes. La idea es que se quedarán estancadas en la vertiente sur de los principales sistemas montañosos, por ejemplo, en la vertiente sur del sistema central. Esto va a hacer que en la Comunidad de Madrid las cantidades acumuladas en todo el episodio sean de 100 a 200 litros por metro cuadrado. Lo mismo pasará en el Mediterráneo, donde hay montañas cerca, pues entre Tarragona y Cádiz, también cantidades parecidas a las de la Comunidad de Madrid. Y como ya estamos viendo, en toda la vertiente sur de los Pirineos es donde las precipitaciones también alcanzarían estas cifras. No esperamos que esta situación mejore hasta el lunes por la tarde. Gracias, Jordi, un abrazo. Igualmente. La última tertulia de esta temporada del verano es para Lourdes López Cumbre. Buenas noches. Pedro. Bienvenida. Para Garbiñe Biurrun. Garbiñe, buenas noches. Muy buenas noches. Y Daniel Bernabé. Daniel, muy buenas noches. Pedro. Bueno, y vamos a empezar hablando del caso Rubiales, pero vamos a cambiar el orden de lo previsto. Vamos a empezar hablando de Murcia, porque hay alguna novedad. Ahora vamos a buscar los detalles. Toca hablar de Murcia. La fonoteca, a veces, es como una apisonadora. Uno siempre queda atado a su palabra. Y hoy no hay tijera que corte el hilo que cose a López Miras con su palabra. Lo dijo en mayo. No quiero y no voy a formar un gobierno en coalición. Yo he sido protagonista de esa experiencia, he formado un gobierno en coalición y los gobiernos en coalición no son eficientes, no son eficaces y siempre hay una parte, que suele ser la parte minoritaria del gobierno. Lo dijo en mayo, lo dijo en julio. Hay legitimidad para tener un gobierno, para conformar un gobierno en solitario, porque es lo que han querido la inmensa mayoría de los ciudadanos de la región de Murcia. Es de lo que estamos hablando, de la continuidad de un gobierno del Partido Popular o de un bloqueo por parte de PSOE. Y lo volvió a decir en agosto. Insisto, los ciudadanos el pasado 28 de mayo hablaron de una forma rotunda y contundente, y de una forma tan rotunda como un 43% de los votos, en el que el Partido Popular solo necesita la abstención, no necesita el apoyo de ninguna otra formación política, y esto siempre que ha sucedido en España se ha saldado con un gobierno en solitario, que es el que quieren los ciudadanos. Bueno, pues hasta hoy a López Miras le ha venido mal, le ha venido muy mal que Feijóo se presente a la investidura, le ha venido muy mal que el debate vaya a tener lugar días después de que venza el plazo para tener gobierno en Murcia o ir a una repetición electoral. Así que después de semanas de bloqueo, después de meses diciendo lo que acaban de escuchar, de enfados entre ellos, de dimes y diretes, hoy el líder del PP definitivamente ha bajado la cabeza, ha mirado al suelo y ha dicho, bueno, vale, venga, olvidaos de lo que dije, que voy a gobernar con Vox. Vamos a Murcia. Lázaro Jiménez, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Hace unos minutos se ha confirmado que hay acuerdo. Hasta ahora sabíamos que había un ofrecimiento del Partido Popular a Vox para que tuviera 2 consejerías. Ahora ya sabemos que el acuerdo es firme. Sí, a lo largo de esta tarde hemos conocido esa oferta y hace apenas 10 minutos ambos partidos lo han hecho oficial. El acuerdo, que acaba con la incertidumbre sobre el futuro político de la región de Murcia, se despeja así tras un verano de inmovilismo y a menos de una semana de que acabara el plazo para ir a una repetición electoral. En apenas unas horas se ha resuelto, concesiones por parte de los dos partidos, de Partido Popular y Vox, que han cerrado el acuerdo que hará presidente a López Miras y que abrirá la puerta
de la ultraderecha al gobierno murciano. En este caso, la oferta que había realizado el Partido Popular y que ha aceptado Vox pasa por cederles 2 consejerías, la de Fomento y la de Seguridad y Emergencias, esta última con rango de vicepresidencia. Los de Abascal pedían 3 consejerías y la vicepresidencia, y entre esas consejerías concretamente la de Agricultura, pero han dado el sí finalmente a esta propuesta. En ese comunicado conjunto que han enviado, dicen que ambas formaciones asumen un compromiso también programático que se dará a conocer ya próximamente. Los líderes regionales de Partido Popular y Vox, Fernando López Miras y José Ángel Antelo, han valorado positivamente que haya prevalecido, dicen, el diálogo, el entendimiento y la responsabilidad para no llevar a una repetición electoral, aunque, bueno, ese entendimiento tardaba en llegar y el diálogo, pues prácticamente no ha estado presente, no ha habido diálogo entre esos 2 líderes durante este mes de julio y el mes de agosto, que ya termina. Claro, ahora te consulto otra cosa, Lázaro, pero un detalle interesante de todo lo que decías. Nos solemos fijar mucho en los cargos que se reparten. Bueno, está bien, desde los cargos se ejerce el poder y se aplican las políticas. Pero es más relevante el programa de gobierno que hayan pactado. Es decir, a ver a qué se ha comprometido el Partido Popular respecto a lo que suele pedir Vox. Y esto es lo que de momento no se conoce. Las cesiones, digamos, programáticas de ese programa de gobierno en la región de Murcia. En todo caso, decía, los 2 han cedido. Hay un hecho cierto, Lázaro, que en este caso quien más consigue o quien mayor triunfo obtiene es Vox, que desde el primer momento sostuvo que ellos o entraban en el gobierno o había repetición electoral. Y al final, pese a la resistencia de López Miras, lo han conseguido. Efectivamente, aunque su propuesta inicial, bueno, que al fin y al cabo se puede ver como maximalista, no ha llegado a ese nivel, pero sí que es verdad que han obtenido 2 consejerías y una de ellas además con vicepresidencia, una de ellas con rango de vicepresidencia y además con una política concretamente como es la de seguridad que está siendo la tónica general allá donde Vox está entrando en el gobierno, ya sea a nivel autonómico o a nivel municipal. Vemos como son de esas carteras, ¿no?, que le gusta tener a Vox, que es la de seguridad. Lo hemos visto aquí en el caso de Murcia también, prácticamente en todos los ayuntamientos donde Partido Popular y Vox han acordado entrar. Se está quedando con las competencias de seguridad y sí que es verdad que el principal escollo que se había visto en la ley en el Mar Menor, en la diferencia que existía entre los 2 partidos en el futuro de la ley del Mar Menor, una ley que Vox quería derogar, modificar, cambiar, había utilizado varias palabras, pero en todo caso no estaba conforme con ella. De ahí que pidiera también la consejería de las competencias de agricultura, ¿no?, que es un sector donde Vox tiene un importante caladero de votos, pues finalmente no ha obtenido esa consejería, aunque qué duda cabe que en ese acuerdo programático que presentarán próximamente, pues todo apunta a que el tema del Mar Menor también tendrá que estar presente, que ha sido una de las grandes banderas de Vox. Claro. Bueno, no sé cuándo se constituirá el gobierno, cuándo será el debate de investidura, en fin, supongo que en los próximos días. Sí sé una cosa. La fecha límite, Pedro, es el 7 de septiembre. O sea, es decir, que ahora pues empezamos con el trámite, que entiendo que va a ser rápido, de la ronda de consultas con los portavoces parlamentarios, la Asamblea Regional y luego pues poner fecha al debate de investidura, que se solventará, pues incluso puede ser el próximo día 7 como muy tarde. El próximo día 7 todavía es posible que se pueda llevar a cabo. Mira, le voy a escribir ahora un WhatsApp a tu director y le voy a decir que te dé un día de tus vacaciones, que te las hemos suprimido así por decreto ley esta noche. Pero bueno, te vienen días intensos, Lázaro, sí. Te vienen días interesantes. Vamos a volver de vacaciones por todo lo alto. Eso es. Venga, Lázaro, un abrazo y muy buenas noches. Luego. Hasta luego. La verdad es que Murcia, la región de Murcia, podía ser como el grano en la punta de la nariz de Feijóo, presentarse así a la investidura con una falta de acuerdo o con una repetición electoral por la imposibilidad de llegar a un consenso entre el PP y Vox, pues no era el mejor plan, no era un escenario deseable para el partido. Nos lo va a contar Marila Rubio. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En Génova se esfuerzan por situar la decisión exclusivamente en el ámbito de la región de Murcia y hablan de respeto absoluto a haga lo que haga López Miras. Pero lo sucedido hoy no se puede aislar del contexto nacional, que ha sido clave para aceptar ahora la entrada de Vox en el gobierno murciano, a la que en Génova se resistían hasta hace pocas semanas. Sin embargo, nadie en la dirección nacional considera estratégico mantener ahora un pulso abierto con Vox a un mes de que Feijóo se presente a la investidura. Y es que las negociaciones fallidas para
la mesa del Congreso, donde el PP, recordamos, no dio puestos a Vox y los de Abascal no votaron por la candidata popular, hicieron saltar las alarmas, hasta el punto de que nadie en la dirección nacional quiere arriesgarse a que el fracaso se repita. Una cosa es ir a una investidura fallida y otra que el PP se quede solo, es lo que dice un destacado miembro de la dirección nacional. En definitiva, para Feijóo sería mejor llegar al día 27 de septiembre con el asunto de Murcia desbloqueado y no con la carta de presentación de un desencuentro entre la derecha y la extrema derecha, cuando Feijóo se ofrece además frente a Sánchez como garantía de estabilidad. El PP, que siempre estuvo convencido de que después del 23J estaría en una mejor posición negociadora frente a Vox en los territorios, asume ahora definitivamente que el guión ha resultado ser completamente el contrario. Bueno, pues nada, aquí empezamos el mes, terminamos la semana, Lourdes, con un acuerdo que... Es verdad que en algunos momentos de esta negociación o no negociación o difícil relación entre el PP y Vox en la región de Murcia podía parecer que López Miras iba a hacer valer su posición y que efectivamente no iba a aceptar un acuerdo que llevara a Vox a formar parte del gobierno. En esa declaración que hemos escuchado en el mes de mayo, él llega a decir que un gobierno de coalición es cualquier cosa menos un gobierno operativo y funcional. Pues bueno, o demuestra que tiene razón y va a ser un desastre, o va a intentar hacer que no se confirme su prejuicio sobre esos gobiernos. Pedro, el primer viernes de agosto dijimos, rememorando un verso de Machado, hoy es siempre todavía, pero que en política jamás es siempre mañana. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido aquí. Yo creo que López Miras ha hecho buena a su compañera Guardiola, porque la firmeza que parecía mantener inicialmente, pues la verdad es que se ha debilitado demasiado pronto, en mi opinión, demasiado pronto, ¿no? Yo creo que lo podemos valorar desde una perspectiva local y desde una perspectiva nacional, que es como lo habéis hecho también en la introducción. Desde la perspectiva local no se podía llegar a entender cómo era posible que, faltando solamente un escaño, efectivamente Vox se posicionara de esa manera tan rotunda. Y que la clave fuera la proporcionalidad. Es decir, me falta un escaño, yo no puedo conceder tanto como en otras comunidades autónomas donde tenía más dificultades. Pero claro, también hay que entenderlo en el contexto, y el contexto era que López Miras ha estado gobernando con algunos tránsfugas del grupo de Vox y de Ciudadanos, y por lo tanto Vox eso podía no olvidarlo, y que de la misma manera que Vox se ha quedado fuera de la mesa del Congreso de los Diputados, también se ha quedado fuera de la mesa en la región de Murcia, ¿no? Por lo tanto había ahí un desencuentro político, pero también muy personal, porque el líder de Vox también, al parecer, militó en su momento en el Partido Popular, y había unos desencuentros que impedían llegar a ese acuerdo, ¿no? Más allá también del programa, que como bien dices, nos falta el programa. Claro. No podemos valorar, no podemos analizar si lo hemos podido hacer en otras ocasiones, si lo hemos podido hacer en Aragón, lo hemos podido hacer en Extremadura, pero no lo podemos hacer, al menos en el día de hoy. Espero que en breves fechas se pueda hacer. Pero claro, hay otro contexto, que es la política nacional, y esa especie de contaminación cruzada que se habla desde el punto de vista de los alimentos, pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Lo que puede resultar bueno en Murcia puede no resultar bueno a nivel nacional, porque es verdad que el pretexto puede ser que Feijóo no puede ir a una investidura que ya en principio se prevé fallida, con menos votos de los que inicialmente están en su haber. Pero también es verdad que el resto de los grupos parlamentarios están utilizando como argumento que no pueden ir a la ronda de conversaciones precisamente porque está avalado con Vox. El Partido Popular ya no puede faltar a ese elemento de credibilidad, ya no puede decir me aparto de Vox, no quiero las políticas de Vox, yo con Vox no voy, claro, porque realmente lo que está es reforzando. Amén de que lo que se está pactando en estos momentos es una especie de, como bien decías tú al principio, Pedro, una especie de posicionamiento de fuerza por parte de Vox en todas las negociaciones de las comunidades autónomas y una posición de debilidad por parte del Partido Popular. ¿Qué puede hacer, y con esto termino, Pedro, en el futuro el Partido Popular, si efectivamente, como todo se prevé, falla su investidura y
previsiblemente gana la investidura de Sánchez, pues veremos a ver qué puede hacer a efectos de los próximos años, porque esta alianza le pasó factura en el 23 de julio, no para sus votantes, lo hemos dicho muchas veces, yo creo que desde el elemento de la oposición, pero no sabemos muy bien cómo va a ser en un futuro, porque en un futuro puede resultar un lastre Vox y que Vox se consuma en esos gobiernos de coalición, o puede salir reforzado Vox en esos gobiernos de coalición. Eso sí que es un acto de fe. Daniel y luego Garbiñe. Esta ya es la quinta comunidad en la que PP y Vox van a gobernar juntos. Ya no es la anécdota, sino que es la tendencia, lo natural, lo que hemos visto que se ha constituido como inercia de las derechas, ¿no? Esta ha tardado más, es cierto, pero se suma a las 4 anteriores. Y esto, desde luego, pues de una u otra forma marca lo que es la política nacional y la tendencia o la actitud que el PP va a tener en los siguientes meses. El PP ya no puede entrar en una confrontación directa con Vox. En todas las cábalas, cartas, en fin, previsiones que se hagan de aquí al futuro, el PP podrá aspirar en todo caso a una absorción lenta, representando que ellos son el partido mayoritario y que por tanto no hace falta que haya a su derecha nada más, pero desde luego que ya no vamos a ver una confrontación como la que pudimos ver en la moción de censura del año 2021, puesto que eso sería tirar por la borda 5 comunidades autonómicas donde directamente pues van a tener que entenderse, ¿no? con los ultras, que luego en lo que son, por desgracia, las cuestiones de gobierno, como hemos visto en otras, ahí no ha estado el problema. El problema es toda una cuestión aritmética de ver cuánto me dejas, de ver cuánto me falta, pero el PP no ha puesto grandes problemas ideológicos en ninguna de las comunidades donde está gobernando con Vox precisamente al programa. Y aquí viene lo grave. No es solamente que el PP por una serie de necesidades coyunturales gobierne con Vox, sino que es que gobierna con cierto gusto. No vemos en ningún momento una tensión programática, no vemos una oposición firme, no vemos una situación donde el PP ponga una serie de líneas rojas y diga estos temas no se van a tocar puesto que son, entendemos, principios democráticos o acuerdos de Estado. Y ahí está el problema real, que el PP en todos estos alianzas y en estos componendas con Vox está adoptando su programa, o está, mejor dicho, dejando salir afuera un cierto espíritu que ahora podemos comprobar que quizás es que ya estaba dentro de ellos, y Vox es la excusa para que este espíritu salga. Ahí creo que está la verdadera cuestión fundamental política de estos pactos, porque si no, López Miras, aunque esto ya parece una cuestión de ciencia ficción, si solamente le hacía falta a un diputado, la abstención de un diputado, ¿por qué no ha buscado la abstención de un diputado del PSOE? Podía haber hablado con el PSOE y haber dicho, asumimos parte de vuestro programa, hacemos un acuerdo, yo sé que voy a gobernar en minoría, sé que me van a costar sacar las leyes, oye, pero vamos a intentarlo, tal y como Feijóo expresaba esta semana con ese presunto acuerdo que ponía Sánchez encima de la mesa. ¿Por qué no se puede? Por el contexto. Porque el PP lleva inmiscuido en ilegitimar a su adversario político, en aceptar esta ideología de los ultras y en directamente utilizar algunas instituciones de una forma que no han sido pensadas para tal fin, pues prácticamente 3 años. Y hasta que no salga de aquí es precisamente el problema que tiene para poder hacer política de verdad con otros partidos. Garbiñe. Yo creo que realmente todo este lío, porque no tiene otra palabra en mi opinión, de los pactos las negociaciones y posteriores pactos, ya lo ha dicho Daniel, efectivamente es la quinta y última, ya está, se ha terminado, no hay más comunidades autónomas pendientes de formar gobierno después de las elecciones del 28 de mayo. Este lío del PP con Vox arranca de una manera absolutamente inexplicable, en mi opinión, el 13 de junio, o sea, a escasos 20 días de menos 16 días de celebrarse las elecciones del 28 de mayo, con ese acuerdo apresurado contra todo pronóstico y contra todo consejo en Valencia, ¿no? En la Comunidad Valenciana. Todo el mundo daba por hecho que como pacto, entre comillas, vergonzante, como otros pactos vergonzantes que otros han podido hacer también, se iba a tener guardado bajo 7 llaves y que no se iba a dejar escapar hasta pasado el 23 de julio, hasta pasadas las elecciones generales, como se convocaron al día siguiente, y al día siguiente todo el mundo lo supo, el 29 de mayo, y sin embargo sorpresivamente salta ese acuerdo en Valencia, y eso es lo que de alguna manera desmonta
de alguna manera, ¿no? De toda manera desmonta todo en fin, el programa, toda la campaña y todo el camino que el Partido Popular pretendía hacer hasta el día 23 de julio, porque aunque estaba ahí de alguna manera en la retaguardia o sotoboche, pues para toda la ciudadanía era claro. Lo de Extremadura ha sido otra cuestión absolutamente espectacular e igualmente inexplicable, e inexplicable es nuevamente lo que acaba de ocurrir en Murcia. Yo haría una pregunta, nótese las comillas, bisoña. ¿Qué ha cambiado en estos... claro, digo nótese las comillas porque... No se notan, sí, están en negritas. Sí, bien, pues nótese la bisoñez de la pregunta en que ¿qué ha cambiado en estos 3 meses desde el 28 de mayo para aceptar ahora el Partido Popular esto que en Murcia parecía hasta anteayer o ayer que no se iba a poder aceptar? Bueno, pues supongo que ha cambiado todo a partir del pasado 17 de agosto también, en que el Partido Popular ha comprobado que Vox era muy capaz de dejar en solitario con esos 137 votos propios al Partido Popular, y que era muy capaz de volver a hacerlo en esta sesión de investidura que se va a celebrar los días 26 y 27, ¿no?, de este mes de septiembre. Y eso es una imagen que de ninguna manera puede permitirse el Partido Popular, y por lo tanto, bueno, pues algo que de cara a una hipotética repetición electoral sería absolutamente nefasto, como lo fue para el día 23 de julio, en estos momentos es absolutamente vital contar por lo menos con esos 171 o 170 votos del Partido Popular más los de Vox. En todo caso, incoherencia absoluta, inexplicabilidad total y, bueno, pues en fin, una deriva que es difícil de comprender. Estaba leyendo ahora que una de las versiones que dan desde la Dirección Nacional del Partido Popular viene a ser esta. El PP, un partido responsable, en un acto de responsabilidad evita a los murcianos una repetición electoral. No como Pedro Sánchez, que está a punto de llevar a este país a una repetición electoral. Bueno, claro, el argumento hay que construirlo para intentar cubrir de alguna manera los flancos débiles que tiene el hecho de que quien se ha pasado meses negando que fuera a gobernar con Vox, acabe gobernando con Vox. Bueno, en fin. Es que, una cosita. Sí, Garbiñe, con brevedad. Si hubiese una repetición electoral en Murcia, que es por lo que yo en principio apostaba, yo creo que el resultado parecía en principio que podía ser favorable al Partido Popular, evidentemente. Sin embargo, era una elección que ha tenido que hacer, alguien ha hecho esa elección, ¿no? O repetición electoral con éxito para el Partido Popular en Murcia, o bochorno el día 26 o los días 26 y 27 de septiembre en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Pretensión, Ronda breve, Garbiñe, sí, podría haber sido también en el resto de las comunidades autónomas. Todas podían haber ido a una repetición electoral y, sin embargo, se ha optado por esta estrategia que es estar dilatando tanto los plazos hasta ver qué se conseguía en el programa. Yo creo que la diferencia en el día de hoy es que hoy podemos dar un análisis adicional, y es que yo creo que ya el Partido Popular da por absolutamente descontado a 20 y tantos días de la investidura que ya no tiene absolutamente nada que hacer. Precisamente por eso negocia más con Vox, porque es que ya no tiene nada que hacer, ya conoce su aislamiento, ya conoce perfectamente que no va a poder negociar con nadie, porque es que además está reforzando la postura de su colaboración con Vox. Por lo tanto, ya es como la debilidad manifiesta. Yo creo que ya no es ni siquiera una cuestión de marketing de llegar a la investidura con 171 escaños, sino que dan por descontado que no van a ganar, previsiblemente que no va a haber repetición electoral, y siempre hay que decirlo con cautela, y por lo tanto ya verán qué hacen en los años futuros, porque si no, no lo entiendo. Daniel. No, muy de acuerdo con Garbiñe lo que ha comentado, es que no ha cambiado nada. No hay un sustrato ideológico, algún problema concreto, algo que se haya llegado a algún tipo de solución. No, aquí simplemente había una lucha de poder dentro de las derechas murcianas, que es previo a esta configuración de este actual Parlamento, donde López Miras no quería compartir bajo ningún aspecto su gobierno, pero no por ningún problema ideológico, porque no quisiera tener a Vox dentro específicamente porque fuera Vox, sino por intentar echarle hacia afuera y quedarse él con todo el poder. Lo único que ha cambiado pues es que la cercanía de la investidura
investidura de Feijóo hace que las cuestiones se planteen de esta manera. Bueno, ya que estamos metidos en la harina política, en esta harina vamos a seguir rebozándonos un ratito más. Vamos a fijarnos ahora en el PSOE. La mejor muestra de lo delicado que es o va a ser el proceso de negociación es que los socialistas se ven obligados un día sí, otro también, a insistir en que su marco es la Constitución. Se lo dicen a cada uno de los partidos que desde el nacionalismo, el independentismo, el soberanismo van planteando propuestas. Hay ideas y planteamientos que o bordean la Constitución o en el peor de los casos la desbordan. Bueno, mañana Pedro Sánchez se va a Andalucía a abrir curso allí y se va a una comunidad que se revuelve cada vez que desde Euskadi se pide más autogobierno, porque en esa comunidad y en otras lo que se interpreta es que en realidad lo que están pidiendo son más privilegios. Y ya saben que el Lehendakari esta semana planteaba una fórmula para intentar avanzar en el autogobierno. Ima Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En la campaña no estuvo Pedro Sánchez en Andalucía, solo hizo un mitin en Dos Hermanas poco después de anunciar que adelantaba las elecciones, pero ha decidido arrancar allí mañana en Málaga el curso político, un acto con la número 2 del PSOE, María Jesús Montero, y con el secretario general de Andalucía, Juan Espadas. El PSOE andaluz dio indicios de recuperación el 23 de julio, no se cumplieron los peores vaticinios, pero sigue siendo un territorio que preocupa a Ferraz, con Moreno Bonilla instalado con mayoría absoluta en la Junta, y además allí el electorado socialista es especialmente sensible al discurso del agravio que alimenta el Partido Popular a cuenta de la negociación con los independentistas. De hecho, hay socialistas andaluces a quienes ayer chirrió que el gobierno saliera diciendo que es legítimo el plan de Urkullu, que no reconoce a Andalucía como una comunidad histórica. Y hoy el portavoz parlamentario Pachi López se ha encargado de desmarcarse de ese planteamiento con mucha más claridad. Pero es que por eso digo que no es la propuesta de los socialistas. Nosotros, uno de los pilares básicos y uno de nuestros principios es también la igualdad. Que la igualdad no quiere decir uniformidad, pero sí la igualdad. Y no que España unos progresen en primera velocidad y otros en segunda. Eso no forma parte de nuestro ADN. Ha estado Pachi López en Radio Nacional, donde ha subrayado la idea que los socialistas han repetido durante toda la semana. Cualquier negociación para la investidura será dentro de la Constitución y en nombre de la convivencia. El PSOE cuenta con que Sánchez mañana refuerce este mensaje, con todo el partido además pendiente de los términos en los que Puigdemont plantee sus condiciones para la investidura en la intervención que tiene prevista el próximo martes en Bruselas. Hoy el PNV iniciaba curso. Es interesante repasar lo que ha dicho Andoni Ortúzar. Ha repartido mensajes a derecha y a izquierda. Al PP le ha recordado que el PNV, no va a apoyar a un gobierno que de una u otra forma dependa de Vox, porque el ideario de Vox, el programa de Vox es involucionista. Y al PSOE le ha advertido de que es el momento de ser incluso valiente y afrontar la cuestión territorial. David Yurre. Ha reivindicado el presidente del PNV la ventana de oportunidad para revisar el modelo de Estado por la necesidad política de Sánchez, que requiere del apoyo vasco y catalán para seguir en Moncloa, ha advertido Ortúzar, así que pide un diálogo verdadero y recuerda al PSOE que tiene una oportunidad histórica. Ahora hay necesidad política. Convirtamos esa necesidad política mutua en voluntad política mutua para acordar los cambios y las políticas necesarias. El PSOE, los socialistas, Pedro Sánchez, tienen ante sí una oportunidad histórica. Ortúzar también ha ratificado su no a Feijóo por su actitud dura, no durísima, contra cualquier modificación del modelo de Estado, contra cualquier reconocimiento nacional de Euskadi o Cataluña. En esas líneas argumentales no está ni Euskadi ni la democracia. Por lo tanto, tampoco puede estar el PNV. Ha querido zanjar el presidente Geltzale en el tradicional acto de apertura del curso político que el PNV ha celebrado esta tarde en Zarauz. Bueno, vamos a hacer rondas breves porque luego tenemos todo lo de Rubiales y quiero luego hablar un poquito más de otra cosa, de otra derivada de las políticas. Garbiñe, empiezo por ti. Bueno, los dos mensajes del PNV son claros, incluso diría que previsibles, tanto el que envía al Partido Popular, oiga, que por si todavía tienen la esperanza de que cambiemos de opinión y quieren intentar conseguir nuestro voto, no lo hagan, no lo van a conseguir. Y por otro, el PSOE, al que desde el punto de vista, desde el ámbito del partido, también se le dice, como de manera institucional lo dijo Urkullu esta semana,
que hay que hablar de la cuestión territorial y que, bueno, es evidente la debilidad parlamentaria del Partido Socialista y la necesidad que tiene de otros y que es el momento de afrontar ese asunto. Bueno, yo respeto al moderador, al conductor de esta tertulia y responde porque me ha dicho que lo haga. Pero siempre en Euskadi yo siempre he considerado que a veces se ven mucho mejor las cosas que ocurren aquí desde fuera que desde dentro. No obstante, allí voy. Venga. Bueno, primero... Algo sabrás desde dentro que ocurre allí. Sí, pero siempre, de verdad... La perspectiva es verdad que ayuda. Eso es totalmente serio. Sí. Bueno, primero sorprende mucho, a mí me ha sorprendido mucho ese artículo, esa tribuna abierta en El País del Lehendakari Urkullu, después de haber dicho a Feijóo, mire, a mí no me mire al grupo parlamentario, mire al Partido Nacionalista Vasco. Eso de entrada. Pero bueno, al margen de la mayor o menor descortesía que esto pueda, o cortesía que esto pueda suponer, llama también la atención en que, cabe preguntar, también bisoñamente, ¿en qué calidad habla? No habla en calidad de Lehendakari del gobierno vasco. No parece que esto sea una propuesta del gobierno de coalición, que es lo que tenemos desde hace al menos 8 años, ¿no? Por lo tanto, habla en condición de, afiliado destacado, relevante del Partido Nacionalista Vasco. Eso creo que hay que ponerlo de relieve. ¿Qué quiere decir Urkullu con todo esto? ¿Qué quiere decir el Partido Nacionalista Vasco? Pues yo realmente tampoco lo sé muy bien. Es verdad que todo esto se centra en esa liza, en esa lucha que va a haber que ya ha empezado, pero que se va a materializar mucho más en las próximas elecciones autonómicas del próximo año entre el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu. Pero es un planteamiento, cuestionable. Yo creo que H. Bildu le meterá el diente a esto, como ya se lo ha metido el independentismo catalán inmediatamente. Y desde luego lo que cabe preguntarse es qué ha hecho el Partido Nacionalista Vasco en estos últimos años, por lo menos vamos a ponernos desde que el Lehendakari Urkullu lo es, desde el año 2012. Pues yo creo que no ha hecho nada de nada. Ni siquiera se ha sido capaz de impulsar un nuevo estatuto o una reforma estatutaria de manera seria. Hubo una ponencia de autogobierno con de mucho ringo-rango, que se pasó 2 o 3 años o más debatiendo en el seno del Parlamento Vasco, y de ahí no se ha sabido sacar nada en limpio, ninguna propuesta de avance en el autogobierno en términos del Partido Nacionalista Vasco, en términos del Lehendakari, de manera que yo creo que a la gente, en España parece que interesa mucho lo que Urkullu pueda decir, y no me parece mal. Creo que es interesante lo que el Partido Nacionalista Vasco pueda decir, como cualquier otro partido político, de la relevancia que en Euskadi tiene este grupo, pero sinceramente creo que se está sobrevalorando tanto el contenido como el momento como la forma. Hay muchísimos intereses particulares que no son los del país, y los intereses del país, desde luego desde ese punto de vista del autogobierno, no han sido capaces de ser movilizados por parte del gobierno vasco, del Lehendakari. Vamos a ver cómo se ve desde fuera. Daniel. Mira, una consideración general. Un país no puede estar permanentemente preguntándose quién es, pero un país tampoco puede construirse en contra de las partes que lo forman. Y en estas estamos, me atrevería a decir, desde hace 15 años, como poco. Estamos permanentemente preguntándonos quiénes somos, pero a la vez hay partes que intentan construir este país a la contra. Y una de ellas, o dos de ellas claramente, han sido por una parte la derecha española y la derecha catalana, que durante toda la década pasada se tiraron arrojándose los platos a la cabeza, construyendo un nacionalismo a la contra. España nos roba, los catalanes quieren tener privilegios. ¿Por qué? Porque era muy rentable en el ámbito de lo electoral. Construir a la contra es muy rentable en el ámbito de lo electoral, pero es terrible a la hora de construir sociedad, como hemos podido ver. En esta situación es la que precisamente nos tiene que llevar a hablar del asunto territorial, para evitar esto, para evitar que estemos permanentemente otros 10, 15 años preguntándonos quiénes somos, porque así no se avanza bien, pero por otro lado que haya gente, ideologías, partidos que tengan la tentación de utilizar la cuestión nacional a la contra y por tanto hacer grandes brechas en nuestra sociedad que nos han conducido a situaciones muy complicadas. Repito, fundamentalmente por un tema de rentabilidad electoral en el fondo, que es lo que hay. Claro, en estas hay que hablar de la cuestión territorial, pero no se nos puede olvidar algo,
Y a lo mejor esto que voy a decir puede parecer una vulgaridad, que el aceite está a 10 euros y que los ciudadanos de este país, a 12 ya, están tirando de sus ahorros más que nunca y que tenemos un problema claro con la vivienda y que tenemos tal cual. Es decir, la cuestión social no tiene por qué ponerse en contra de la cuestión territorial. Pero ojo, como no se entienda el 23J y se piense que esto de la cuestión territorial puede llevar un camino autónomo a la cuestión social. La cuestión territorial debe hablarse, pero sobre todo buscando la equidad entre todos los ciudadanos que formamos este país, porque a mí me hacía mucha gracia el otro día Feijóo, creo, hablando de estos españoles que no queremos que tengan más y menos derechos. Oiga, para empezar, que todos los españoles tengan los mismos derechos y la misma igualdad, los que se sientan en el IBEX y los que no solamente en el ámbito territorial, pero sí buscar esa igualdad territorial aprovechando este nuevo impulso. Que esto no sirva para que haya efectivamente privilegios, que no sirva para que la solidaridad interterritorial se rompa. Si se tira por ese camino, el hablar sobre lo que somos creo que puede ser muy positivo, pero como no se tenga en cuenta la cuestión material, ojo, que esto de hablar constantemente de la plurinacionalidad, lo territorial, al final acabará siendo munición para lo reaccionario. Lourdes. Pues mira, voy a rememorar el título de la última novela de Daniel, Todo empieza en septiembre, cuya lectura recomiendo, porque es que parece que todo empieza en septiembre y claro, es así. Y es así porque estamos en un momento de escenario político en donde las posiciones necesariamente tienen que ser maximalistas. Estamos negociando una investidura y por lo tanto todo el mundo tiene que pedir el máximo posible porque en estrategia negociadora esa es una de las normas comunes. A mí no me parece mal que abordemos cuestiones que ya están más o menos consolidadas o son más o menos sólidas dentro de nuestra Constitución. El modelo territorial que se marcó en el año 1978 contemplaba territorios históricos. Han pasado más de 40 años y no pasa absolutamente nada por volverlo a hablar. Eso sí, dentro de los límites constitucionales y haciendo una interpretación constitucional. Del artículo de Urkullu hay cosas que se pueden discutir y que me parece que sería razonable que se discutieran y hay otras que no se pueden discutir, de la misma manera que yo creo que tenemos que abordar sin temor si cabe o no cabe una ley de amnistía y de la misma manera que tú hablabas, Daniel, de la vivienda o de los precios y Cataluña va a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de vivienda porque entiende que invade sus competencias. Por cierto, con el mismo objeto que en su día también planteó la Comunidad de Madrid o la presidenta Ayuso. Es decir, y no lo sabía, pero bueno, pues Euskadi también en la ley de vivienda. Bueno, pues no pasa nada, podemos abordar el modelo territorial. Eso sí, admitiendo que efectivamente tiene que haber una equidad y una solidaridad interterritorial, pero que las comunidades autónomas no son iguales, ni lo han sido, ni vienen siéndolo, ni desde el punto de vista de la financiación, ni desde el punto de vista de la distribución competencial, ni desde el punto de vista de los estatutos, ni desde el punto de vista de los límites, ni desde el punto de vista, lo más importante para mí, de lo que es la construcción del estado de bienestar, que está precisamente pivotando sobre las espaldas de las comunidades autónomas. Y es evidente, muy evidente, que hay unas grandísimas diferencias. Bueno, pues todo eso cabe en el debate del modelo territorial y por lo tanto a mí no me parece que sea nada negativo que se aborde. Eso sí, no desde el punto de vista de una reforma de la Constitución, porque si lo que se quiere es una reforma subrepticia de la Constitución, entonces ya sería mejor que habláramos de una reforma constitucional. Bueno, esta va a ser una... Iba a decir una serpiente, no, porque efectivamente el debate es de fondo y es importante, ¿no? Pero va a ser uno de los argumentos a los que le vamos a dar vueltas y más vueltas durante las próximas semanas, porque efectivamente va a formar parte de la negociación. Ya veremos cuál es el grado de ambición que plantean quienes se van a sentar con el PSOE y van a decir, hablemos de esto, ya lo veremos, pero que de la cuestión territorial se va a hablar es indudable. Quiero que nos detengamos al menos unos minutos en el patrimonio de Núñez Feijóo, que digo yo que si era relevante la casa en la que viven Pablo Iglesias y Irene Montero, pues también lo será que Feijóo tenga 3 casas, por ejemplo, u otros políticos. Dirán, ¿y por qué se fijan en Feijóo?
Bueno, pues porque, entre otras cosas, Feijóo ha sido objeto de la atención periodística y social porque él o su partido, o los dos, durante un tiempo estuvieron ocultando su remuneración. Había, digamos, poca permeabilidad a las peticiones que se le estaban haciendo para que fueran transparentes. Bueno, hoy se ha conocido la declaración de bienes del líder del PP, que el Senado hace pública cuando deja de ser senador, y permite comparar lo que tenía cuando llegó y lo que tiene cuando se va. Y en el tiempo que ha estado ahí, que tampoco ha sido mucho, Feijóo se ha comprado una casa más y un buen puñado, de un valor tampoco pequeño, de acciones de Inditex. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. Ha sido un año movido para el dinero de Feijóo. El líder del PP ha hecho unas cuantas inversiones con acento gallego. Ha estrenado casa y plaza de garaje en A Coruña. Ha echado más acciones de Inditex al saco y le ha pegado un bocado al fondo de inversión que tiene en Abanca. La vivienda la compró en agosto, las participaciones en Inditex las ha elevado de 2.500 a 4.000 y al fondo le ha restado 80.000 euros. Pero vamos, que esto no le supone ningún agujero. Feijóo tiene ahorrados 636.215 euros entre una cuenta corriente, el depósito de Abanca y un fondo de pensiones. El patrimonio inmobiliario suma 3 casas, la adquirida hace un mes, una en Madrid y otra en Vigo. Además dispone de una finca rústica en A Coruña. En cuanto a la cartera de acciones, a las 4.000 de Inditex ya reseñadas, que tienen un valor de 133.000 euros, suma 100 de Telefónica. Los 3 sueldos que cobra ya los contamos a mitad del verano. Feijóo se puso sueldo del PP tras llegar a la presidencia. En 2022 cobró por representar a los populares casi 40.000 euros. Cobró la parte proporcional de los 70.000 euros que le correspondían por ser senador autonómico y un complemento de casi 32.000 por dirigir el Grupo Popular en Senado y Congreso. Este es el patrimonio declarado por Feijóo tras 3 décadas en la política. Venga, ronda breve con esto, que luego nos tenemos que ir a desconexión y quiero guardar tiempo para contar las novedades del día. En el caso Rubiales, sin tampoco comerle mucha información y tiempo al larguero. Hubo un tiempo, Daniel, en el que los políticos tampoco estaban obligados a hablar de su patrimonio, a ser transparentes en la declaración de su patrimonio. En eso se avanzó. Creo que esta semana se avanzó hablando del reglamento del Congreso. Pero quizá no lo suficiente, pues porque ese reglamento no permite castigar a quien no cumple con la declaración de bienes. Bueno, sí tienen que hacerlo, pero si no lo hacen, pues tampoco pasa nada. Pelillos a la mar. Pero puesto que efectivamente se ha convertido en un argumento político y social de primer orden el patrimonio de los políticos, pues era interesante saber cómo ha evolucionado el de Feijóo por haber sido durante todos estos meses uno de los que más ha resistido a contar, por ejemplo, cuántos sueldos tenía. Claro, las declaraciones de patrimonio se pusieron sobre la mesa para evitar que se supusiera que quien ocupaba cargos públicos, políticos, se beneficiaba de ellos por muchos y numerosos casos de corrupción que tuvimos, de tal manera que una de las maneras de decir yo me voy de la política limpio es con esto entré, con esto me voy. Esta es la función que tiene el decir cuáles son tu patrimonio, y a mí evidentemente yo creo que casi todos nos parece correcta. ¿Qué es lo que ocurrió pues la pasada década? Que para hacer daño especialmente a políticos de izquierdas, especialmente a Pablo Iglesias e Irene Montero, se transformó una compra perfectamente lícita de una vivienda en un tema prácticamente que estuvo ocupando titulares y tertulias durante varios meses, ¿no? Y se llevó a tal punto el tema del famoso casoplón de la Sierra, pues que parecía que estos señores, que Iglesias y Montero, pues habían cometido algún tipo de delito, ¿no? Fue ese momento en que contra Podemos se tiró con todo tipo de munición, mucha de ella muy poco moral y sobre todo casi ilegal, ¿no? En algunos momentos, como nos enteramos después. ¿Cuál es la cuestión? Que dicho esto, yo creo que evidentemente el gran problema que puede tener Feijóo en este asunto, un problema desde mi punto de vista, diría que ciertamente moral, es el elevado número de acciones de Inditex que ha adquirido pues en este último año y pico, 4.000 más, ¿no? ¿Por qué? Porque Feijóo venía de donde viene. Fue presidente de la Xunta de Galicia y la Xunta benefició con todo tipo de exenciones fiscales a esta empresa, ¿no? No hay nada evidentemente ilegal en el asunto, pero suena raro que cuando tú has estado beneficiando a una empresa concretamente, luego compres acciones de esa empresa. Es algo que al final
lo que parece o lo que nos da a entender es que hay veces que un político tiene que pensar muy bien qué relaciones tiene con el poder económico, incluso simplemente con la compra de acciones de tal o cual empresa, porque desde fuera lo que podemos intuir es que tenía una serie de relaciones especialmente privilegiadas con este grupo y que por tanto por eso su número de acciones aumenta, ¿no? No hay nada, repito, ilegal en ello, pero de una forma de, bueno, pues en fin, no queda demasiado bien de cara a la opinión pública desde mi punto de vista. Lourdes y luego Garbiñe. Pues Pedro, yo muy a favor de la transparencia, sobre todo para saber si el origen de los ingresos es lícito y el destino de los gastos también lo es lo único. Pero muy en contra de la fiscalización de la gestión que haga cada uno con su patrimonio, porque creo que sinceramente en eso hay una serie de tendencias personales, familiares, incluso de propia cultura económica o de cultura financiera. Si nos ponemos a pensar en los ingresos que ha tenido Feijóo desde el punto de vista político y lo comparamos con eso que no quieres abordar ahora, pero que habrá que abordar, que es el sueldo de Rubiales, que es casi 1 millón de euros, pues sinceramente la verdad es que no tiene ningún sentido, porque poniendo en valor quizá la oportunidad y la necesidad que tenemos de los políticos, que muchas veces lo único que hacemos es criticarlos, pero si no tuviéramos una representación política, este no sería un Estado social y democrático de derecho, pues la verdad es que yo creo que la comparación cae a favor de los ingresos de los políticos, siempre y cuando, lógicamente, sean lícitos. Claro. Y esa especie de indicios o de sospechas que puede haber en relación a dónde se invierte o por qué se invierte o por qué se compran unas determinadas acciones, pues puede ser también una tendencia local, o porque todos sabemos que Inditex, afortunadamente, un grupo empresarial español está teniendo todo tipo de éxitos y son muchos los ciudadanos españoles que invierten en esa empresa porque saben que la tendencia es exitosa. Me gustaría más conocer cuáles son las vinculaciones y las relaciones y las estrategias de poder que hay en otros niveles de financieros, de bancos, de banqueros, en donde, bueno, pues se dan a conocer una serie de informaciones que son informaciones privilegiadas que luego se convierten en una rentabilidad económica todavía más positiva. Venga, Garbiñe, y cerramos este capítulo. Pues yo comparto gran parte de lo que ha dicho Lourdes, por no decir todo. De un lado creo que qué bien, Garbiñe, qué tertulia. No, tenéis que discrepar. Este caso, si no, es así. Si no lo fuera, lo diría abiertamente. Os voy a quitar el plus de la discrepancia. Eso es. Muy bien. Hoy no cobramos. Pues era lo más que teníamos, ¿eh? Bien, creo que es. Yo entiendo que es, en cierta manera, irrelevante cuál sea el patrimonio, siempre que efectivamente su procedencia, su origen esté claro. Y en este caso, efectivamente, ha habido una cierta falta de transparencia, o por lo menos quizá no falta de transparencia, sí, demora, retraso en hacer la declaración de bienes en el Senado, ¿no? En el Congreso en este momento. Ahora en el Senado. No sé si estaba esperando. Eso es. No sé si estaba esperando a esta adquisición que ha hecho, al parecer, o por lo menos registro recientemente de esa propiedad en A Coruña, pero bueno, en todo caso ha costado algo conocer y quizá esto lo ha complicado más. A mí, en fin, donde tenga sus bienes, siempre que, o su patrimonio colocado, sus ingresos colocados, me parece que no tiene mayor relevancia, siempre que evidentemente sean destinos legales. Y, por ejemplo, el tema de Inditex, pues dice Daniel, pues efectivamente yo no conozco exactamente cómo ha podido o no favorecer, o cómo pudo o no favorecer Feijóo cuando era presidente de la Xunta a esta empresa, pero es evidente que Inditex hoy puede ser lo que en su día era Telefónica. Quiero decir que muchísima gente tenía acciones colocadas, hay pequeños paquetitos de acciones. Y a mí, en todo caso, sí que quería destacar una cosa. A mí me parece, como ciudadana que gana un salario y que lo va poniendo donde puede, me parece mucho más razonable y mucho más explicable o comprensible que alguien que ha tenido unos ingresos importantes tenga un patrimonio importante, porque también veo otros políticos y políticas que, teniendo unos ingresos relevantes,
relevantes, no digo que sean justos o no, que efectivamente, como dice Lourdes, sobre esto habría que hablar mucho, sobre el salario, digamos, de quien se dedica a la cosa pública, ¿no? Pero me parece muy incomprensible que hay gente que tiene unos ingresos relevantes y que, sin embargo, luego no tiene prácticamente patrimonio, pero ni un coche ni un nada. Digo, pues no sé lo que han hecho con ellos. Y en cuanto a, es verdad que se produjo una durísima, injustísima y cruel persecución de Pablo Iglesias y de Irene Montero, no solo por el tema de la casa, sino por otros muchos temas, pero hay que subrayar que una parte de la izquierda compró ese argumento y esa persecución. Y a los hechos me remito, ¿dónde está en estos momentos? Bueno, en fin, como ministra en funciones, pero ¿dónde está Irene Montero desde el punto de vista de la siguiente legislatura, de esta legislatura que ya ha comenzado? A ver, Daniel, y ya cerramos capítulo y hablamos brevemente, pero ojo con esto. No, es que sí, claro que cada político puede hacer lo que quiera con su patrimonio, pero yo no iba por ahí. Yo, por un lado, lo que estaba diciendo era, depende de cómo se presenten las cosas periodísticamente, se puede crear una historia. Y si se dice, como se dijo con Iglesias, ¿por qué si Feijóo bajó el IRPF a Inditex cuando era presidente, luego ha comprado 4.000 acciones más? Si lo dejas ahí, lo que estás dando a entender es que hay una relación de causa-efecto entre, por ejemplo, las bonificaciones fiscales que se le dieron a Amancio Ortega, una de las mayores fortunas de este país, y que Feijóo haya comprado 4.000 acciones más. Puedes dejar ahí la historia y la imaginación del lector hace el resto. Pero si se la regalara, pero si las ha comprado, la ha comprado de la misma manera que cualquier ciudadano. Pues de la misma manera que en Estados Unidos, Lourdes, hay sí, pero tú sabes bien que en Estados Unidos hay, por ejemplo, muchas veces una vigilancia intensiva de los legisladores de acuerdo a qué tipo de relaciones con acciones tienen, porque se han dado casos que cuando una ley se promulga, las acciones suben y si ese legislador ha comprado antes acciones, resulta que ha obtenido unos beneficios grandes. Que en este caso, en nuestro caso, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, eso lo cortocircuita. Efectivamente, pero entonces lo que quiero decir es que cuando esto se puede presentar de una manera determinada, lo que estamos obteniendo es una forma de presentar la información y que, por otro lado, cuando Feijóo compra estas acciones no lo hace por eso, pero que sí se cuenta de esta manera como se contó en otros casos y no se tiene la vigilancia concreta del asunto, al final se puede entender que hay un elemento oscuro, que yo no digo que lo haya, pero que si se cuenta de esta manera, desde luego que se da a entender que hay. Hay relaciones familiares, su esposa pertenece. Bueno, que tenemos que parar, que se me cierra la ventana de la desconexión y si eso ocurre me dan un escobazo. Sí, no, claro, sí, no, digo que me dan primero el escobazo por la ventana de la desconexión y luego ya vamos a Rubiales. Va. Las 11:04 en Canarias, en la tertulia de hoy con Lourdes López Cumbre, Garbiñe Biurrun y Daniel Bernabé. Venga, vamos a hablar del caso Rubiales. Creo que anda por ahí Jordi Martí. Jordi, muy buenas noches. Buenas noches. Casi que habíamos asumido ya, o al menos yo lo había asumido, seguro que por error, que el Tribunal Administrativo del Deporte dejaba su decisión para la próxima semana. Pues mira, habían ido pasando los días, había pedido información adicional al Consejo Superior de Deportes, había silencio, mucho silencio, pero de repente esta tarde se sabe, se conoce que el Tribunal no lo ve como el Gobierno, no ve el comportamiento de Rubiales tan grave, Jordi, como el Gobierno. A las 6:15, Pedro, a las 6:15, el TAD, Tribunal Administrativo del Deporte, ha comunicado al Gobierno que solo ve el TAD 2 infracciones graves. Y es un revés, un duro revés para el Gobierno, porque la denuncia del Consejo Superior de Deportes era por 2 infracciones muy graves. Abuso de autoridad por el beso no consentido, por lo menos en el caso del abuso de autoridad, está perfectamente tipificado y vigente en la norma deportiva, y otra denuncia muy grave por el gesto contra el decoro deportivo de agarrarse los genitales. Pero el TAD solo ve 2 infracciones graves, y siendo grave, no puede el Consejo Superior de Deportes suspender provisionalmente a Rubiales. Hubo un voto particular, pero la mayoría de los jueces, magistrados, abogados del Estado del TAD se inclinaron por la calificación de grave. Un TAD, Pedro, que pidió más documentación. El CSD entregó más documentación e incluyó el comunicado de FUTPRO con la versión inequívoca de Hermoso, en la que la futbolista hablaba de sentirse agredida y vulnerable.
Bueno, y ante este revés has utilizado esa palabra y describe bien la situación en la que hoy se ha encontrado el Gobierno. El ministro Iceta ha convocado una rueda de prensa con carácter de urgencia esta tarde para anunciar que el Gobierno no va a dejar de intentar que Rubiales sea suspendido. De hecho, lo que va a hacer es pedir al mismo tribunal que no ve que el comportamiento de Rubiales sea muy grave, bueno, pues a ese mismo tribunal, a esos mismos jueces del deporte, le va a pedir que le suspendan. Correcto. El Consejo Superior de Deportes insta al TAT a suspender provisionalmente a Rubiales porque dice el Gobierno que está facultado por hacerlo. EIZ lo explicaba Pedro con estas palabras. El Consejo Superior de Deportes va a instar al tribunal que proceda a suspender temporalmente de sus funciones a Luis Rubiales hasta que se resuelva definitivamente el expediente que le afecta. Es decir, no puede hacerlo directamente el Consejo por la calificación de las infracciones, pero sí puede hacerlo en aplicación de la ley el propio Tribunal Administrativo del Deporte. En este recurso demanda para que el TAT suspenda provisionalmente a Rubiales, que ha mandado hoy mismo el Consejo Superior de Deportes, se incluye el mencionado infracción muy grave de abuso de autoridad y otra, Pedro, que es la siguiente: el daño que se ha provocado al fútbol español, a la imagen del fútbol español, en palabras de Iceta. Debo manifestar que el criterio del Consejo Superior de Deportes y del Gobierno de España sigue siendo que las actuaciones del presidente de la Real Federación Española de Fútbol merecen el calificativo de muy graves. Abuso de autoridad y perjuicio de la imagen de nuestro fútbol en el contexto de la celebración de la magnífica victoria de nuestra selección en el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino celebrado en Nueva Zelanda y Australia. Veremos en qué plazos el TAT resuelve este recurso del Gobierno, pero cabe preguntarse si el 25 de noviembre, cuando finalice la sanción de 3 meses de FIFA, veremos a Rubiales ocupar de nuevo su despacho. Es que esta es la clave. Esta es la clave. Gracias, Jordi. Un abrazo. Antón Meana, muy buenas noches. Hola, Pedro. Buenas noches. Y después de saber los argumentos del tribunal, después de escuchar lo que ha dicho el Gobierno, pues ha hablado Rubiales en un argumento que, en un comunicado, digo que se resume en 3 argumentos. Que el beso fue consentido y por lo tanto no hubo agresión ni abuso, que le están linchando injustamente y que el Gobierno le persigue hasta dejar de respetar la separación de poderes. Sí, un comunicado que ha colgado en una cuenta de Twitter que se ha abierto después de ser apartado como presidente de la Federación. Expresa Rubiales que al no poder catalogar ninguna acción como muy grave, el CSD no está aplicando una suspensión provisional. Le preocupa, dice, que los que deben garantizar la separación de poderes presionen en su contra. Quiere lanzar un mensaje, dice, a todas las personas de bien. Esto no va de géneros, va de verdad, dice Rubiales. En nombre del feminismo no se debe tratar de hundir a un hombre ni a una mujer sin un juicio justo, y su discurso hace una semana en la Asamblea marca claramente su defensa. Dice en el comunicado que no hubo agresión, ni la más mínima incomodidad, consentimiento de ambas partes, abrazos cariñosos, pico y despedida llena de afectuosos gestos mutuos. Es la parte más literal del comunicado, muy literaria, quiere poner un poco de palabras cariñosas en el comunicado, pero esto ya lo dijo el otro día en su discurso. Por tanto, ya avisó por qué no dimitía, porque él sabía que con esta defensa llegaría lejos. Y está muy contento de que no puedan acusarle de algo muy grave y que el CSD, que él piensa va claramente en su contra, no pueda sancionarle provisionalmente. Claro, es verdad que esa fue la versión que dio el viernes pasado, pero del viernes pasado a algunas cosas cambiaron y algunos elementos nuevos se añadieron, como que la propia jugadora desmintió esa versión. Correcto. Y dijo que lo sintió como una agresión, que no fue consentido. Y que la Federación publicó un comunicado desmintiendo a Jennifer Hermoso, y luego vimos que había imágenes que demostraban que el comunicado de la Federación era mentira. Claro. Pero la pregunta la ha hecho Jordi, y a ver si en el larguero podemos responderla. Por cierto, esta noche en el larguero a las 12, Víctor Francos, presidente del CSD, para profundizar un poco más en la postura del Gobierno. Mira que el larguero es la leche todos los días, pero hoy no me lo pierdo de ningún caso. Y cierre del mercado de fichajes, que Joao Félix ya es del Barça. Eso estaba viendo ya ahora en los teletipos. Señores seguidores y seguidoras del Barça, tranquilos, ya es del Barça. Correcto. Nosotros nos quedamos hablando no de Joao Félix, sobre el que yo no sabría qué decir, no sé si los demás, pero sí de Rubiales. Venga, un abrazo. Gracias, Muchas Antón. gracias. Hasta luego. Bueno, esta tarde en redes sociales mucha gente planteaba una reflexión, Lourdes, empezará por ti, que es
Oye, pues la FIFA llega más lejos que nuestra propia justicia deportiva, si la podemos llamar así. Me parece muy bien que hagan esa reflexión, porque efectivamente si Rubiales en estos momentos no está en su puesto, no es por nuestra intervención, sino por la intervención de la FIFA, que efectivamente ha suspendido, y la pregunta es si volverá dentro de 90 días. La suspensión de la FIFA es una suspensión temporal. La FIFA también ha abierto un expediente disciplinario, lo está instruyendo, y esta no es una decisión definitiva, esta es una decisión temporal, o sea que esos 90 días se pueden convertir en más días de suspensión hasta tanto termine el expediente disciplinario. Que por cierto es lo que yo creo que está intentando trasladar nuestro ministro y el Consejo Superior de Deportes, porque independientemente cuál sea la motivación, que no la conozco, Pedro, sí que sabemos la solución, y la solución es que consideran infracción grave y no muy grave las dos denuncias que se han presentado. Una es abuso de autoridad y la otra es un comportamiento no decoroso, y ambas están tipificadas en la ley del deporte actual como conductas muy graves. Nosotros tenemos una ley, permíteme, Pedro, una cosita nada más. Nosotros tenemos una ley del deporte que es relativamente reciente, es del año 22, si no recuerdo mal, de diciembre, es decir, tiene muy poco recorrido. La anterior ley del deporte tenía 30 años de vigencia, ¿de acuerdo? No sé si la decisión del TAT, del tribunal, ha sido por una cuestión de técnica normativa, porque había ahí una disposición transitoria que impedía aplicar el derecho actual y teníamos que ir al derecho anterior. En mi opinión, no había que aplicar el derecho anterior, pero bueno, eso es una cuestión de técnica normativa, o no sé si la decisión del TAT ha sido por la envergadura de los hechos. Han calificado los hechos y han dicho, bueno, estos hechos no tienen ese tipo de calificación. De ser así, entonces la deberían tipificar de otra manera, porque las infracciones graves de la ley del deporte ya vigente son distintas. Pero, ¿qué es lo que dice el Ministerio? El Ministerio no está intentando interferir o hacer una injerencia, en mi opinión, y siempre en mi opinión, y en contra de lo que dice Rubiales en su tuit, que lo entiendo porque es una defensa de parte. Cualquier interesado, claro, yo también diría lo mismo si me encontrara en su situación, aunque espero no hacerlo. Lo que está diciendo el Ministerio es, puesto que el TAT ahora ha admitido a trámite estas denuncias y las ha calificado de esta manera, y nosotros no podemos intervenir porque solamente podríamos intervenir si fuera una infracción muy grave, lo que le pido al TAT es que, puesto que va a instruir un expediente administrativo sancionador, todo órgano competente que instruye un expediente administrativo sancionador, según nuestras leyes administrativas procedimentales, puede pedir, en caso de que lo considere adecuado, la suspensión temporal de la actuación de un directivo o de un ejecutor del acto administrativo. Entonces, lo que está pidiendo el Ministerio es, bueno, como tribunal, órgano competente que va a abrir esa instrucción y que va a hacer ese expediente instructor, pues entonces suspendan ustedes. ¿Qué puede ocurrir en el TAT? O a lo mejor, para que se entienda esta decisión, y me disculpa si ya termino, claro, hay una cierta incoherencia entre lo que está pasando en la calle, porque hoy hay manifestaciones en apoyo de Jennifer Hermoso en todas las ciudades, incluida Motril, y contradictoriamente el tribunal dice o obra de esta manera. Claro, son juristas, ellos lo habrán estudiado, pero nos podíamos haber encontrado en otra tesitura todavía más pesimista, y es que no hubieran admitido a trámite ninguna de las denuncias y no hubiera expediente. Quizá ha habido demasiada discordancia interna y han obrado por admitir a trámite, pero no calificarlo como infracción muy grave, y han llegado a un término medio. ¿Cuál es el problema con el que nos podemos encontrar ahora? Pues que, como Rubiales ya está suspendido, por lo menos durante 90 días, el TAT diga, oiga, ¿para qué le voy a suspender si ya está suspendido? Porque la FIFA le ha suspendido de todas sus funciones. Es más, le impide... Ahora no ejerce como presidente. Exacto. Es más, le impide estar cerca de Jennifer y le impide estar cerca de los empleados, para que no haya ningún tipo de injerencia en la instrucción del expediente de la FIFA. Por lo tanto, nos encontramos, lo dijimos en su momento, que el problema de esto era el recorrido jurídico, y nos encontramos con ese recorrido jurídico, pero sí que es cierto que se puede pedir la suspensión por parte del TAT. En mi opinión. Daniel, y luego Garbiñe. No, sí, a mí me parece que la clave de todo esto es la cuestión del abuso de autoridad, que el TAT no ha reconocido.
que se ha tirado a calificar solo el asunto de, el decoro. Y como en la ley antigua el decoro era solo una falta grave, pues se obtiene este resultado. A mí me parece que esta es la cuestión esencial. Porque claro que con la ley nueva ambas cuestiones son faltas muy graves, pero es que con la antigua, si era falta muy grave, el abuso de autoridad. Entonces, claro que con la ley nueva todo hubiera sido más fácil, pero con la ley antigua el abuso de autoridad era también una falta muy grave. ¿De qué estamos hablando? Bueno, que este tribunal no ha considerado abuso de autoridad no solamente el hecho de un abuso machista determinado como vimos en la celebración, sino sobre todo, que a mí me parece lo fundamental, que en el vuelo de vuelta, como nos enteramos luego, se presionó a esta jugadora para que declarara con Rubiales que habían estado de acuerdo. Y luego se mintió en el comunicado al no tener la versión de la jugadora. Sí, pero la prueba manifiesta de que ella no quiso admitirlo fue que no estuvo en ese comunicado. Entonces, quiero decir, hay demasiadas pruebas para admitir que no ha habido consentimiento por su parte, con lo cual el TAT ha debido tener en cuenta otros factores. Tenga o no tenga en cuenta lo que ocurrió, sabemos que es esto. Entonces, el asunto fundamental es que cuando tú desestimas esta parte y solamente queda la otra, obtienes un resultado. Yo no voy a calificar efectivamente porque el TAT ha hecho esto, pero lo que parece efectivamente como poco problemático es que el abuso de autoridad, que es la clave de todo este asunto, no haya sido tenido en cuenta. Porque si esto hubiera sido una cuestión entre dos amigos, el gesto del beso, pues en el avión se hubieran dado cuenta del jaleo que se hubiera montado y por motu propio, pues claro que los dos hubieran resuelto este problema el mismo lunes. Pero eso no sucede porque no lo es, y a partir de ahí es cuando empieza la montaña y se empieza a presionar a la jugadora. Esta es la cuestión fundamental. Garbiñe. Bueno, yo tengo que decir que por razón de mi profesión y de mi convicción, me resulta difícil pronunciarme sobre una resolución de un tribunal, en este caso un tribunal administrativo, pero sin conocerla, sin leerla. No es fácil, es verdad que no es fácil, ya se ha puesto de relieve que no se sabe muy bien qué se ha podido valorar, qué elementos se han podido tener en consideración, porque se ha considerado que es falta grave y no es falta muy grave, etcétera, etcétera. Por lo tanto, primera cautela. Segunda reflexión, la verdad es que ha sido un debate lento y demasiado largo. Parece excesivo 7 personas reunidas desde el lunes hasta hoy viernes, o desde el martes, no sé cuándo comenzaron, pero bueno, para tomar esta decisión. Realmente, si todos los tribunales que enjuician sanciones disciplinarias laborales o cuasi laborales, digamos, se tomaran este tiempo, los tribunales no habríamos pasado del año, qué sé yo, 50 o 60, ¿no? Por lo tanto, eso llama mucho la atención, como también ha llamado la atención la lentitud, la calma del Consejo Superior de Deportes en remitir el expediente al Tribunal Administrativo. Bueno, yo creo que, en fin, efectivamente llama mucho la atención que esté suspendido por la FIFA. Ya veremos qué recorrido tiene eso después. A veces lo puso de relieve incluso el ministro Iceta, ¿no? Dice, a veces por correr mucho las cosas no van mejor, se ha podido meter la pata, no lo sabemos, ya veremos cómo termina esto. A mí me parece que empieza a tener muy mala pinta, no para Rubiales precisamente. Y bueno, hay que ir viéndolo. Yo y solamente quería terminar con una cuestión. Se está apelando mucho a la calle, a lo que la gente pide. Yo creo que ni en esto, que esto es algo de alguna manera, bueno, como dicen los argentinos, ¿no? El fútbol es lo más importante de las cosas que no son importantes. Vamos a dejarlo ahí. Y no quiero decir, no es fútbol esto solo, ojo. No quiero quitarle ni un ápice de gravedad a la conducta, a las dos conductas de las que estamos hablando de Rubiales. No quiero quitarle ni un ápice de gravedad. Pero en la realidad ocurren cosas muchísimo más graves, y yo creo que ni en esto ni en nada ningún tribunal puede estar al albur de lo que la calle diga, de lo que la calle pida. Los tribunales tienen que conocer, por supuesto, lo que pasa en la realidad, lo que opina la ciudadanía, cuál es la realidad social, en qué momento de pensamiento estamos.
Pero eso es una cosa, y otra cosa es que los tribunales se tengan que plegar a peticiones en la calle, que además nunca se sabe si son muchas, si son pocas, si es mucha gente, si es poca gente, pero eso es lo de menos. Creo que los tribunales tienen que resolver con arreglo a la ley motivadamente, y eso es lo que a mí me falta conocer, la motivación, el razonamiento de esta resolución. Voy a añadir, Lourdes, déjame que añada una reflexión a este asunto, y es, más allá del curso que siga el procedimiento abierto tanto por la FIFA como por el Tribunal Administrativo del Deporte, si el mundo del fútbol tuviera claro que no quiere a Rubiales nunca más, o al menos durante un tiempo largo, le presentaría una moción de censura inmediatamente. Era lo que iba a decir. Está en su mano. Está en su mano. Era lo que iba a decir, Pedro, porque la FIFA es una asociación. Y al parecer no se puede, la FIFA es bueno, ahí también, de la misma manera que podemos interpretar la disposición transitoria, podemos interpretar lo de la moción de censura. Pero tienes toda razón. También. La FIFA es una asociación privada, ha intervenido. La Real Federación de Fútbol también podría haber intervenido inmediatamente si hubiera querido. Dos reflexiones solamente muy breves, si me lo permites, Pedro. La primera, el ejemplo que han dado las jugadoras cuando desde todos los escenarios públicos han hecho manifestación de que esto era una situación de presión laboral o de acoso laboral o de abuso de autoridad o como lo queráis, y que es una relación jerárquica y que está dentro de la laboralidad, y por lo tanto, bueno, pues que podíamos haber hecho quizá un poco más desde ese punto de vista. Hacen bien, en mi opinión, por reivindicar ahora otros derechos laborales. Se han convocado una huelga, Pedro, para las primeras jornadas. Y bueno, pues ellas están reivindicando su posición y lo están haciendo desde el escenario público en el que pueden y a través de los mecanismos oportunos. Y la segunda reflexión es, esa ley del deporte nueva, no sé si puede cambiar las estructuras del fútbol, pero puede hacer mucho por cambiar las estructuras del fútbol, porque hay muchas cosas que se pueden cambiar, empezando porque esa ley tiene como pivote fundamental la igualdad real en el deporte profesional. Y si hablamos de la igualdad real y esa norma ya está vigente, la podemos aplicar de una forma mucho más efectiva de lo que estamos haciendo en estos momentos, empezando, por ejemplo, por todos los estatutos de las federaciones que tienen que tener consejos técnicos y directivos paritarios. No me he dado tiempo a mirarlo antes de empezar el programa, pero estaba leyendo ahora un titular que para mí es una muy mala noticia. Os lo voy a contar. Un acertante del Euromillones gana 109 millones en Francia. Qué lástima. Pero bueno, Pedro. Es una mala noticia. Para mí es una mala noticia porque yo esperaba que fuera en España. No son, hombre, por supuesto. Estaba, de hecho, fíjate. Has estado mirando tu boleto. Estaba dispuesto a compartirlo con uno de Francia, pero a compartirlo, no que se lo lleve el de Francia. Que nada, que si usted estaba diciendo, me habrá tocado a mí, lo siento, pues que no, a uno de aquí al lado, pero para arriba. Que gracias a los tres, y gracias, en este caso, toda la semana lo llevo haciendo, despidiéndome de quienes cuando llamé allí por el mes de julio me dijeron sí quiero, y se sumaron a la tertulia de verano. Gracias, Garbiñe, por habernos acompañado, ha sido un placer. Ha sido un placer. Un abrazo, Garbiñe. Igualmente, Lourdes, Pedro y Daniela. Y como Daniel y Lourdes son de la plantilla, luego recuperamos el plus de la discrepancia, porque luego habéis discrepado luego un poquito más. Sí, no te importa. Un placer. Gracias, Lourdes, gracias. Daniel, ha sido un placer. Vamos a mantener la costumbre de acabar con música. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati. La radio Hora 25 es como una plaza grande en la que cabemos todos los que quieran venir. Canción para acabar y agradecimiento. Agradecimiento para la despedida a ustedes por estar también ahí en verano y al equipo de Hora 25. Nunca habíamos trabajado juntos, el equipo y yo.
y me lo han hecho muy, muy fácil. A ellos gracias, a ustedes buen fin de semana y a Aimar Bretos, que vuelve el lunes. Suerte para la temporada que se nos viene encima, que va a ser apasionante y espero que de mucha radio. Un placer, les echaré de menos. Meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio, quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in piazza grande, e se la vita non ha sogni io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in piazza grande, tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.